analista de los temas de la economía difícil y de la política de nuestro país. Veníamos, parecía, Edgardo, de entrar en una cierta tranquilidad a partir del desembolso del Fondo Monetario, de declarar a Argentina como economía emergente, pero ahora volvieron las turbulencias y cayó la bolsa, vuelve a moverse el dólar. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que hay dos líneas posibles de lectura. Una más de coyuntura de lo que es la ingeniería en detalle de los mercados financieros. Escucho algunas opiniones de especialistas. Yo no soy especialista en economía, pero sí he escuchado con mucha atención a los que hablan de los movimientos de corto plazo de capitales que hacen trayectorias muy de corto, claro, y que pueden estar trabajando sobre la inestabilidad del mercado financiero y cambiario. Pero me parece que eso va de la mano con también una lectura más de mediano y largo plazo, y es que, la solución a la inestabilidad financiera y cambiaria y de la economía en general en la Argentina no es que llegó con el acuerdo de asistencia con el Fondo Monetario y el primer desembolso del crédito la solución. Al contrario, es el punto de inicio de un trabajo que tiene que hacer el país en su conjunto. Muy difícil. Muy arduo. Y cuando digo el país, digo el oficialismo, la oposición también. Las provincias. Las provincias en todas las jurisdicciones, el Estado Nacional, las provincias y los municipios. En términos de alineamientos políticos, digo el oficialismo y también la oposición, porque es el país el que recibe el crédito, el país el que recibe la asistencia financiera, y es el país también el que se propone los objetivos de reducción del déficit que ha acordado con el fondo para obtener ese crédito. Esto recién comienza. Ese es un camino que recién empieza. Por lo tanto, no solo inestabilidades en los mercados financieros, sino que además lo que viene ahora es una ingeniería muy en detalle de cuáles son efectivamente los puntos prioritarios donde se tiene que hacer el ajuste del déficit fiscal, y esto es ni más ni menos que una administración política de los conflictos que se abren a partir de ese ajuste. Porque no hay ningún ajuste que venga sin conflicto. O sea, cuando a algún sector, cualquiera fuese de la economía, se le dice que tiene que ajustar el cinturón, seguramente, por lo menos hay una demanda inicial de planteo de protesta. Nadie quiere perder. Obviamente, hasta que se entiende cuál es la lógica global y los beneficios globales que se tiene en el conjunto de los sectores después de haber hecho ese camino. Con lo cual, estos problemas que tuvimos y que estamos viendo y que vimos ayer en la bolsa, no es que son esporádicos. Van a ser es la tarea de todos los días, ¿no? Hasta tanto eso se reacomode. Y si viene una etapa también difícil para el gobierno, porque esto lo va a tener que consensuar con los gobernadores en el diálogo que se va a abrir en las próximas semanas entre el gobierno nacional y cada uno de los gobernadores, ¿no? Y la oposición también. Sin ninguna duda. Probablemente, diríamos, el momento de los trade-offs, digamos, de las transacciones políticas, dicho en el mejor sentido de la palabra, digamos, de la armonización de intereses entre nación, provincia, municipios, entre sectores de la economía, también va a ser la discusión del presupuesto nacional. Claro. Ese es el embudo donde van esas tensiones que es la discusión que converger. se viene. Pero yo quisiera hacer incluso una lectura un poco más de sentido estratégico. Es el país el que tiene el desafío. Sí. Nosotros vemos, es decir, hasta que la sociedad argentina no tome conciencia plenamente de que ese proceso es un proceso necesario, difícilmente va a establecerse la realidad política tal como es. No es que arriba está la dirigencia política o los referentes económicos, gremiales, sociales en general, y la sociedad como espectadora de cómo reacomodan esas variables, sino que no es así. Es la sociedad la protagonista. Ahora, pero no hay un sector de la sociedad, precisamente el núcleo duro, digamos, de este gobierno, que sigue apostando a eso, porque sin duda es que pesan los aumentos, pesa el parate de la economía. Sin embargo, bueno, hay un sector que sigue firme, ¿no?, junto al gobierno. Yo creo que en el fondo creo que hay una mayoría todavía en el país que percibía la necesidad, esa era la necesidad del cambio, y que percibía además la profundidad de los problemas que nos dejaron los años anteriores. Pero bueno, estamos esperando
hasta qué punto el gobierno se las arreglaba para que eso tenga el menor costo claro. posible en términos de amplitud. Eso fue la etapa del gradualismo. Bueno, eso se terminó. Sí. O sea, el gradualismo como especulación de la sociedad argentina de hasta qué punto nos corríamos de la necesidad de hacer los ajustes necesarios, terminó el día que dijimos, bueno, vamos a pedir la asistencia al fondo y comprometemos una serie de objetivos que tenemos la necesidad y la obligación de conseguir. Eso se terminó. O sea, el gobierno, por cierto, dice, no se ha terminado, en realidad lo que hemos acordado es la aceleración del gradualismo. Sí. Bueno, la aceleración del gradualismo es más o menos que se Claro, el gradualismo. claro, totalmente. Lo cual, en cierto sentido está bien, digamos, en algún momento la sociedad tiene que enfrentar los problemas y resolverlos. Así es. Y Edgardo, este gobierno, sobre todo el presidente Macri, planteó a los argentinos un país normal. Sí. Tal vez fue demasiado optimista y no valoró todos los actores que entran en juego que hacen difícil esa tarea y los vaivenes económicos y demás. Nosotros nos acostumbramos durante mucho tiempo a vivir en nuestras anormalidades creyendo que son genialidades de la singularidad argentina que en realidad no existen. No. Son solamente, eso es pensamiento mágico, es creer que nosotros inventamos la pólvora y que le vamos a encontrar siempre una salida por la vía de nuestro talento para navegar, para sortear y navegar entre las crisis, hacer ser pilotos de tormentas, etcétera, esto de que lo arreglamos con alambre y tenemos más capacidad para resolver las situaciones críticas que otros países del mundo, que yo creo que no es más uno de los tantos mitos mal curados de la idiosincrasia argentina. Claro. Sí creo que la salida del proceso de salida del populismo, la transición de salida del populismo, una salida realmente compleja. Sí. En muchas otras experiencias internacionales han sido traumáticas, no han sido, digamos... No han sido fáciles para nada. En algunos casos ni siquiera democráticas, han sido, realmente friccionales, conflictivas. En el caso nuestro, la salida fue percibida como una necesidad por la sociedad, pero bueno, hay que ejecutarla, la salida. Esto es lo que yo le llamo el desafío de la Argentina transicional. Estamos acá, tenemos que ir hacia la normalidad como país, pero hay una distancia en el medio y esa distancia no se recorre sin un sacrificio, sin un esfuerzo. Es decir, hay que hacerlo al esfuerzo para efectivamente obtener la salida definitiva de esa posición inicial. Esa Argentina transicional es ni más ni menos que restituir el país normal. Lo que yo he planteado en algún análisis respecto del desafío que tenía Macri es que yo creo que él asumió ese compromiso o percibió que eso era una demanda social, como lo percibió Kirchner también en su momento, cuando prometía volver a ser un país normal. Creo que él después traicionó ese objetivo, lo declamó y después hizo otra cosa. Creo que Macri percibió la necesidad de volver a esa consigna, de ser de vuelta un país normal. Ahora, probablemente su destino político sea ese y nada más que ese. Claro. Lo cual no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, es muy importante. Para nada, probablemente los seguidores del presidente dirán que eso es lo que hacen los estadistas. Claro. Asumir un sacrificio personal, hacer las cosas difíciles que hay que hacer para poner en el buen rumbo del destino político una sociedad y luego irse a su casa. Yo creo que si el presidente hace eso, incluso hasta tiene chance de ser reelecto. Ahora, si no lo hace, no solo que no va a ser reelecto, sino que el gobierno termina mal. Mirá, bueno, y en eso que vos estás planteando, el horizonte electoral, nos encontramos con un Macri que baja en las encuestas, pero tampoco nadie lo capitaliza en la oposición. ¿Qué lectura haces de esto? Pensando en lo que vos planteabas recién de la posible reelección. Porque creo que hay una enorme mayoría que percibe que en la oposición la promesa que en su momento hizo el peronismo en su última experiencia en el gobierno, que fue con el matrimonio Kirchner, de volver al país normal, la incumplió. Y creo que lo que percibe en la oposición es que las depuraciones y los recambios y las renovaciones necesarias para volver a ser creíbles en esa promesa, no las quiere hacer, no las hace, es reticente a hacerlas, y mientras más tiempo demore ese recambio interno, es más difícil se hace que la gente lo perciba con confiabilidad, como para decir, bueno, son efectivamente una alternativa real del gobierno. Yo creo que hoy
Y esto pasó incluso, si ves las encuestas, después de la discusión del tema tarifario, sí. Que al principio parecía, digamos, que el peronismo se encaramaba en un reclamo legítimo diciendo a la gente las tarifas, el aumento le pega duro en el bolsillo, sí. Se resiente su economía familiar y por lo tanto plantea una demanda en ese sentido. Después vio que no, que en realidad el peronismo estaba jugando en el Congreso a un proyecto del cual no estaba convencido, que únicamente lo hacía para forzar un desgaste político, para forzar un costo, para que el veto sea un costo, y las encuestas demostraron que en realidad apoyaba más el veto del presidente que el voto de la oposición. Esa especulación, yo creo que hay una mayoría social que le ha picado el boleto a esa especulación de la oposición peronista en la Argentina. Que sigue siendo un sector especialmente relevante, de hecho es mayoría en el Congreso, tiene la mayoría de las gobernaciones de provincia, muchas intendencias, tiene una posición consolidada durante años, yo diría de viento favorable en el esquema del Poder Judicial, ni lo digamos en las diferentes oficinas de la administración pública, que es enorme, es decir, tiene un peso político, fáctico, importante. Ahora, ¿por qué no es percibido como alternativa? Y porque prometieron un país normal y después nos dejaron 12 años de Kirchner. Claro, sí, ese es el tema.